Vamos a continuar hablando de la Rus de Kiev como origen de la Rusia actual y el otro día hablábamos del arte, de la arquitectura de la Rus de Kiev. Bueno, pues vamos a continuar hoy hablando de la pintura, pero bueno, pues vamos a un poco a repasar qué es la Rus de Kiev. La Rus de Kiev es el istmo intermaris, el istmo que une la presunta península de Europa con el continente asiático y que va desde el mar del norte, el mar Báltico, hasta el mar del sur, el mar Negro, desde la desembocadura del Volga hasta la península de Tamán. La Rus de Kiev nació de un pueblo que denominamos varego a los pueblos que han vivido siempre en el mar, o porque son piratas, o porque son comerciantes, o porque son pescadores, es decir, su vida está en el mar. Aquí tenemos la Rus de Kiev con sus tres principales centros: Norogov, que será después la capital de la República de Novgorod, Vladimir Sudán, el Principado de Vladimir, cuya capital será Vladimir, y el Principado de Galicia, Volinia, cuya capital será Kiev. Bueno, pues decíamos que estaba poblada por varegos, aquellos hombres que vivían en el mar. Bueno, pues estos varegos, el primero de todos ellos, Rurik de Kiev, en el año 830, funda una dinastía, la dinastía Rúrica, que va a tener hasta 5 reyes, que van a ser Rurik de Kiev, Oleg de Kiev, Igor de Kiev, Vladimir el Grande, que será el que se convertirá y será la causa, el motor de la llegada de la religión, el arte, las costumbres y las princesas bizantinas a la Rus de Kiev. Y luego vendrá su último rey, que será Yaroslav de Kiev, hijo de Vladimir, que fue el que recopiló, sus hijos recopilaron todas las leyes que van a regir por primera vez esta tierra, este origen de lo que será la Rusia actual. Bueno, pues decíamos que Vladimir el Grande se bautiza, y este bautizo de Vladimir el Grande, aquí le tenemos, significaría la llegada del arte bizantino. Hablamos el otro día de lo que era la arquitectura bizantina, que decíamos que ha seguido reconstruyéndose, ha seguido modificándose, porque realmente las intervenciones que ha habido han sido muy importantes, porque muchas veces apenas queda nada de su origen en el siglo XI, en la Edad Media, pero se ha seguido reproduciendo a las formas de la arquitectura bizantina. Una cosa igual o quizá más va a ocurrir con la pintura. La pintura en Rusia va a ser siempre bizantina. Hasta la actualidad van a ser o bien frescos con iconografía del Antiguo Testamento, fundamentalmente bíblicos, o van a ser iconos. Estos iconos realmente quedan pocos de la antigüedad. Lo que más realmente queda son reproducciones que se han hecho en las distintas escuelas que han ido surgiendo de iconos y que hasta la actualidad permanecen activas. Bueno, pues decíamos pues que la tradición bizantina, primero en la arquitectura, se manifestó desde la época de Vladimir el Grande, y después en la pintura siguió manifestándose a pesar de la ruptura de la Rus de Kiev en distintos estados, fundamentalmente la República de Novgorod, que decimos que es lo que hoy consideran los rusos, desde los decembristas que se enfrentaron a Nicolás II al zar Nicolás II hasta la actualidad, consideran el origen de su tierra, desde la Rus de Kiev hasta la ruptura de la Rus de Kiev, en distintos principados, fundamentalmente la República de Novgorod, los principados de Vladimir Sudán y el Principado de Galicia, Volinia. Bueno, pues ahí continúa la tradición artística bizantina, tanto en arquitectura como en pintura. La pintura, como decíamos, era de dos clases, o bien de iconos, o bien lo que queda y lo que se ha repintado de los frescos que adornaban las iglesias de la Rus de Kiev. Esta historia de la pintura de iconos empieza en el año en que se convierte Vladimir, en el año 987. Y hasta el siglo XIII realmente fue una pintura exclusivamente religiosa. Ya hemos dicho que los temas iconográficos van a ser, en un principio, este que tenemos delante: la Virgen con su hijo,
es decir, que Teo, hijo, Tocos, Teotocos, que es la Virgen con la Virgen Madre. Tocos ya decíamos otro día que era, de ahí viene tocólogo, es el médico de las madres. Bueno, pues Teotocos, que es esta imagen, va a ser uno de los más importantes motivos iconográficos que va a tener. Los iconos son su origen y que van a mantenerse a lo largo de los tiempos, porque esto es muy importante. Tanto en arquitectura como en pintura, los modos bizantinos que nacen en el siglo X van a perdurar hasta la actualidad. Bueno, pues llega un momento que el país, ya la Rusia de Pedro Grande, se occidentaliza y aparecen pinturas ya de carácter más profano. Esto ya se inicia en el Principado de Moscú, que se pierde un poco la religiosidad y se instala una vida más laica, que por lo tanto traerá lugar a otros motivos iconográficos que no serán de la religión. Ya veremos retratos que serán semejantes a los del barroco. Aquí vemos uno de ellos de Pedro el Grande. Posteriormente la pintura va a tener otra etapa final, que va a ser a partir de la Revolución Rusa de 1917, que será la vanguardia rusa, importantísima en la influencia que va a tener en toda la pintura de Occidente, de la vanguardia occidente del siglo XX. Aquí tenemos dos muestras, una de Kandinsky, otra de Malevich, que son dos grandes pintores de esta vanguardia rusa. Entonces, como vemos, la pintura en Rusia va a tener tres periodos importantes. Un primer periodo que será toda la Edad Media, donde aparecerán los iconos, fundamentalmente iconos con temática religiosa. En la época del barroco, de Pedro el Grande, aparecerá pintura barroca ya con retratos de los zares, paisajes, pintura costumbrista. Y luego ya a partir de la Revolución aparecerá esta vanguardia del siglo XX que será muy importante en las tierras rusas, con pintores como hemos dicho Kandinsky y Malevich. Y por último, ya después de que muere Lenin es un dictador, por supuesto, pero que es un hombre que permite la creación la evolución del arte y permite que haya esta vanguardia tan importante en las tierras rusas hasta la llegada de Stalin. Cuando llega Stalin se termina esta pintura y aparece ya una pintura que ya no es vanguardia, sino que es justo lo contrario, que es una pintura de propaganda política. La política, aquí vemos a Stalin con un niño y la bandera rusa haciendo propaganda de la dictadura stalinista. Bueno, vamos a ver pues el principio, los primeros iconos, que son los que habrá a partir del siglo X, finales del X-XI, que es cuando Vladimir el Grande se convierte al cristianismo, según la moda de Bizancio. Bueno, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, nos habla del primer icono que existe. Este primer icono relata que el rey Abgar de Edesa, que murió en el año 50 después de Cristo, envió una carta a Jesús a Jerusalén pidiéndole que acudiera a Edesa porque él estaba muriendo y necesitaba que lo reconfortara. Bueno, pues este icono, con un madillón, que al fin y al cabo es una imagen Verónica de Cristo, desapareció en el 1204 y cuando se saqueó Constantinopla, pero se han reproducido imágenes de este madillón con las imágenes, con los textos escritos que de aquella época habían. Bueno, pues aquí tenemos al rey Abgar de Edesa con el madillón, que al fin y al cabo es una Verónica. Le vemos porque Verónica no es el nombre de una mujer, es la vera imagen, la Verónica, el verdadero icono. Aquí tenemos al rey con el icono de Cristo, que es un recuerdo de la visita que Cristo le hizo cuando él estaba al borde de la muerte. Bueno, todo esto lo cuenta Eusebio de Cesarea, no sabemos muy bien si realmente se corresponde con la realidad. Aquí tenemos el condado de Edesa, donde era el rey Abgar, que está en lo que es hoy la zona de Turquía, al lado del mar de Mármara, al lado del estrecho de los Dardanelos. Aquí tenemos, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Esto es la costa de Jordania. Bueno, aquí tenemos el reino de Jerusalén y aquí abajo el califato fatimí, que es lo que sería Egipto, perdón. Bueno, pues decimos que Eusebio de Cesarea escribió un libro que se llamó La Historia Eclesiástica, y en este libro nos va a contar lo que hemos acabado de escuchar del primer icono o el primer madillón de Cristo. Bueno, luego está la crónica de Néstor. La crónica de Néstor relata
la vida del primer estado eslavo oriental, que al fin y al cabo es la Rus de Kiev, entre los años 850, cuando se funda por Rurik I, hasta 1110, con la llegada de los mongoles y la ruptura en distintos principados de lo que era la Rus de Kiev. Bueno, aquí tenemos la Crónica de Néstor, que cuenta esta historia. Es un libro miniado, es un manuscrito escrito a mano y miniado, que quiere decir pintado o ilustrado. Este es Igor de Kiev, que colecta los tributos para el funcionamiento de su estado. Aquí tenemos los soldados que llaman a la gente a que acuda a pagar sus tributos a Igor de Kiev, segundo rey de la dinastía rúrica. Bueno, pues la Crónica de Néstor nos informa que en el año 987 Vladimir el Grande decide dejar el politeísmo y pasar a una iglesia, a una fe monoteísta del libro, es decir, a una de las religiones de Abraham, que van a ser los cristianos, los judíos o los musulmanes. Entonces manda emisarios a estos tres lugares, y cuando los emisarios vuelven, después de estudiar la religión de los sitios, le dicen al rey que realmente debe acoger el cristianismo, porque Iván Egin, que fue el que fue a Constantinopla como embajador, le dice que ha estado en Santa Sofía, que la belleza de Santa Sofía no se puede comparar con ninguna, que la liturgia es la más bella de todas y que la fe cristiana es la más consecuente y la que ellos creen que deben abrazar. El rey le hace caso porque le dice: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Así decide Vladimir el Grande que las tierras de la Rus de Kiev se conviertan al cristianismo. Y esta conversión es lo que va a traer, como ya decíamos el día pasado, el arte bizantino, que se instalará en la Rus de Kiev y luego en Rusia para siempre. El imperio bizantino pasa, el imperio romano de Oriente pasa, pero el arte bizantino nunca pasa de las tierras rusas. ¿Qué es un icono del que estamos hablando? Un icono es una imagen, ya lo sabemos todas. Y en el arte religioso oriental representa siempre, como hemos dicho, temas religiosos, muchos bíblicos, porque realmente se vuelcan más en el Antiguo Testamento. Representan a Jesús, a María, a los santos, a los ángeles. Bueno, el icono hay que tener claro una cosa, que es venerado, pero no adorado. Pasa como con nuestras imágenes, nosotros las veneramos las imágenes, pero adoramos a lo que representan. Representan a la Virgen, y entonces sí que adoramos a la Virgen, pero no al icono. El icono es, ya digo, venerado. Pero es una representación religiosa que va a estar muy, muy extendida. Va a estar tanto en lugares públicos como en lugares privados. Bueno, vamos a ver pues estos iconos de la Edad Media. ¿Qué horas quedan? Queda muy poco, realmente apenas quedan, se pueden contar con los dedos de una mano, lo que queda del principio, del siglo XI. Uno de ellos es el signo de Norogov, que es una Theotokos, una virgen con el niño. Es un fresco, que más que icono es un fresco porque está extraído de la pared, y aquí vemos a la virgen con el niño, Theotokos, es el signo de Norogov. También nos queda otro fresco que se encuentra en la iglesia de Santa Sofía de Kiev, que ya lo hemos visto cuando estudiamos la iglesia, que es la Virgen Orante, que se encuentra en el ábside principal de la maravillosa iglesia de Santa Sofía de Kiev. También es del siglo XI. También encontramos otro antiguo icono del siglo XII, que es el Theotokos, que se encuentra en Vladimir, que es como la santa protectora de Vladimir. Va a ser este el icono más venerado de todas las tierras, primero de la Rus de Kiev y hoy de la Rusia actual. Bueno, también se encuentra pintado por Danil Chorny un fresco que alude al seno de Abraham. El seno de Abraham es esta historia bíblica que habla que Abraham es el que tendrá en su seno a todos los que se han salvado, es decir, a los que han muerto y han sido aceptados por Dios. Aquí les vemos con su nimbo, van a ser acogidos en el seno de Abraham. Bueno, este fresco es también uno de los frescos que se conserva de la época del siglo XI de la Edad Media. Bueno, estos iconos suelen pintarse en madera con témpera. Témpera es la disolución del pigmento en agua y clara de huevo, para que se quede más sólido y se adhiera mejor. También se pueden hacer en metales tallados, en piedra, de tela, muchos de ellos son bordados, y también en mosaicos. Es decir, vamos a ver algunos tipos de todas estas clases. Por ejemplo, aquí tenemos el icono de San Nicolás del siglo XI, tallado en piedra.
San Nicolás es un santo muy de la religión cristiana ortodoxa. Es también del siglo XI. Pues luego vimos pues que esta tradición de la fabricación de iconos se va a instaurar en distintas escuelas progresivas, pero que se han mantenido hasta prácticamente la actualidad. Estas escuelas de iconos, las vamos a ver, la primera será la escuela de Kiev, porque Kiev es el centro primero del arte bizantino, a donde acuden pintores griegos o pintores eslavos, es decir, locales, pero bizantizados, es decir, que han aprendido de maestros griegos o maestros bizantinos la técnica del icono. Aquí tenemos pues que el tema más importante va a ser Cristo Pantocrátor, pero un Cristo más benevolente, más cercano, más humano que el del patrón original que venía de las tierras de Bizancio. Aquí tenemos un Pantocrátor de la escuela de Kiev, al sur, la capital de Galicia, Polinia. También tenemos aquí del siglo XI un arcángel Gabriel, del siglo XII, también de la escuela de Kiev. Luego hay una segunda escuela. ¿Qué pasa? Llegan los mongoles, como sabéis vosotras, en el siglo XII. Y estos mongoles van a ocupar y sobre todo a destruir toda la parte del sur, desde Vladimir hasta Kiev. Y van a dejar libre la zona de la República de Novgorod. ¿Por qué? Porque, como decíamos, los mongoles son un pueblo de tierra, son jinetes de las estepas, desconocen el mar, no tienen técnicas para moverse por el mar, y Novgorod está lindando con el mar Báltico. Entonces esta zona marítima la dejan y entonces Novgorod no va a ser atacada por los mongoles. De esta forma la escuela de Kiev pasará a Novgorod. Entonces el centro de pintura de iconos pasará del sur al norte. En este lugar encontramos en el siglo XIV a Teófanes el griego. Al fin y al cabo es un pintor griego que viene desde Bizancio a las tierras de Novgorod a realizar sus pinturas. Como decíamos, en 1940 Kiev es tomada por los mongoles y entonces la actividad artística se traslada a Novgorod. Teófanes el griego, que hemos nombrado, es el fundador de esta escuela de iconos de Novgorod, que quedará viva hasta el siglo XVI. Aquí tenemos uno de sus ejemplos, el fresco de El Salvador Todopoderoso, que decora la cúpula de la iglesia del Salvador Todopoderoso de Novgorod. Es decir, aquí aparece la cúpula pintada con la imagen del Pantocrátor o Salvador Todopoderoso del siglo XII en Novgorod. Aquí tenemos una copia de la que hemos dicho de la Virgen de Vladimir, que se da la hace Teófanes el griego en las tierras de Novgorod. Le llama Nuestra Señora del Don, pero la iconografía es completamente igual o muy parecida a la que teníamos de la patrona de Vladimir. Otro muy bellísimo icono es el que llamamos de la Transfiguración de Jesús, del mismo autor, en el que aparece Cristo en el monte Tabor con Moisés y con Elías. Y en la parte de abajo, los tres apóstoles elegidos por el Señor, Pedro y los hermanos Juan y Santiago. Pedro le está diciendo: Señor, Señor, no bajemos, quedémonos aquí para siempre, hagamos una tienda de campaña y vivamos aquí siempre. Y el Señor dijo: no he venido yo al mundo para estar entre vosotros en la gloria, he venido para redimir a los hombres del pecado original. Esta es la historia de la Transfiguración pintada por Teófanes el griego en la escuela de Novgorod. Aquí tenemos San Macario de Egipto, también un santo muy venerado en la iglesia cristiana oriental. Bueno, pues aparte de Teófanes el griego, hay otro pintor muy importante en la escuela de Novgorod que se llama el griego Isaías. Ambos son los que dan gran auge en la escuela de Novgorod en el siglo XIV. Y ellos pintan unos iconos muy bellos que se encuentran, unos frescos, que me equivoco sin parar, en la iglesia de Novgorod, que son la entrada de Cristo en Jerusalén, y también pintaron la iglesia de la Transfiguración del Salvador. Aquí tenemos la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, con estos pequeños donantes que van poniendo sus capas para que Cristo en su entrada sea recibido de manera gloriosa. Y aquí tenemos otra vez la imagen que hemos visto antes, la Transfiguración. Cristo con Moisés y Elías y los tres evangelistas
los 3 apóstoles que le acompañan. Otro santo de muchísima tradición es San Jorge, que lo encontramos en el monasterio de Yuriev, también en la República de Novgorod, también del siglo XIV. Aquí vemos la imagen de San Jorge de Novgorod. Luego también vamos a encontrar algunos frescos que se encuentran en las paredes de algunas iglesias de la República de Novgorod. Por ejemplo, vamos a ver en El Salvador, en Neresdista, y en la iglesia de San Jorge de Staraya Ladoga, vamos a ver, vais a ver que Jorge a veces lo pongo con G, a veces lo pongo con J. Es que ellos lo escriben así, a veces con G, a veces con J. Y entonces, dependiendo de la fuente que recojo, yo procuro mantener la misma ortografía. Bueno, pues El Salvador en Neredisca y San Jorge en la iglesia de Estallara. Son pinturas murales del 14 y son iglesias estas que son iglesias boyardas. ¿Y esto qué significa? ¿Qué son los boyardos? Los boyardos son aquellos nobles que están alrededor del rey. Son realmente un estado feudal, donde los boyardos van a tener muchísimo poder, van a ser señores territoriales, que con el tiempo, poco a poco, van a perder su importancia hasta que en la época de los zares la pierden casi por completo. Estas iglesias, la de Salvador y la de San Jorge, son destruidas en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, según muchos especialistas, la pintura que decoraba las iglesias quedó fragmentada y muchos de estos trozos de paredes pintadas fueron tomados por los turistas como recuerdos y ahora están esparcidas por todo el mundo. Aquí tenemos la iglesia de San Jorge con su pintura interior. La iglesia del Salvador, la iglesia del Salvador con su pintura interior, donde aparecen los santos y una imagen de El Salvador. Y aquí tenemos la iglesia de San Jorge con la imagen de San Jorge y la imagen de el rey Salomón. Es lo que se conserva intacto después de la destrucción que de estas iglesias acontecieron durante toda la historia, pero fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. En la tercera escuela, la primera era la de Kiev, que tras la invasión de los mongoles es abandonado y pasa a la República de Novgorod, y la tercera va a ser la escuela del Principado de Vladimir Feudal. Bueno, pues realmente de los siglos XII y XIII es muy importante el Principado de Vladimir Feudal, ese centro cultural de Rusia. En aquel momento, y después va a ser el origen de Moscú, del Principado de Moscú. Es decir, que el Principado de Moscú, que hasta ahora no lo hemos nombrado, va a nacer en las tierras de Vladimir Feudal, es decir, al este de lo que era la Rus de Kiev, al este de la Rus de Kiev, al norte la República de Novgorod, al sur el Principado de Galicia y al este el Principado de Vladimir Feudal, que dará lugar al Principado de Moscú en el siglo XV. Bueno, pues lo más importante hemos dicho que es la Virgen de Vladimir. Es el más antiguo icono de origen bizantino, el más venerado y el más célebre de toda Rusia. Hoy se encuentra en la Galería Tretiakov de Moscú. Ese icono fue trasladado desde Constantinopla a Kiev, porque en un principio no se pintaban en la Rus de Kiev, se traían de Constantinopla. Esto es igual que ocurre con nuestra fin de la Reconquista. En Valencia, el rey don Jaime trae iconos bizantinos para ocupar el espacio de estas pinturas, de estas imágenes religiosas que carecemos de ellas, porque durante 8 siglos hemos tenido que, como religión de toda Hispania, a la religión musulmana. Bueno, pues se trata de una tierna y solemne imagen de la Virgen con su hijo, la cual se atribuye milagros, como habrá inventado los Moscú, a los mongoles de su conquista terrorífica sobre Vladimir. Aquí tenemos a la Virgen de Vladimir, santa patrona del Principado de Vladimir. Aquí tenemos la imagen más famosa que luego se va a reproducir hasta la actualidad como icono tradicional del mundo ruso y además tradicional del siglo XII, que perdura. Bueno, os pongo esto. Esta es mía. Bueno, digo mía, qué tontería, ojalá. No creo que sea mía, quiero que sea de todos. Es Nuestra Señora de Gracia, que se encuentra hoy en la iglesia de San Agustín. Es mi parroquia, donde yo me casé, donde se casaron mis hijos, bueno, donde han estado, donde se bautizaron mis hijos, perdón, donde
vamos cada semana, cada día a rendir culto a esta imagen de Nuestra Señora de Gracia, que es un icono bizantino como el anterior que trajo el rey Jaime a Valencia. Trajo 4, uno está en el ayuntamiento, otro en una colección privada, otro en la iglesia de Monteolivete y este en la iglesia de San Agustín de Valencia. Son iconos bizantinos que hicieron el mismo papel en Valencia que había hecho en Vladimir el icono que se trajo desde Bizancio. Son realmente muy semejantes. Fondo dorado, imágenes muy dulcificadas de la Virgen, el niño en sus brazos, Theotokos, Dios con su madre. Bueno, después de estas 3 escuelas, la escuela de Kiev, la escuela de la República de Novgorod, la escuela de Vladimir, aparece otra escuela en el norte, que también, como la de Novgorod, queda indemne de la entrada de los invasores mongoles, porque ya hemos dicho que la parte del norte linda con el mar Báltico y los mongoles son gente de pocas aguas, entonces no atacan el norte de la Rus de Kiev. Bueno, pues es una ciudad medieval del norte de Rusia que en los siglos XIII y XIV tuvo un gran florecimiento. Este florecimiento luego quedó integrado en lo que será el creciente poder del Principado de Moscú, que hemos dicho que su origen lo tiene en la zona noreste de lo que será la Rus de Kiev. Aquí tenemos el Kremlin de Pskov. Os digo el Kremlin porque os he dicho varias veces que el Kremlin es el lugar amurallado que, como una ciudad sacra y palaciega, recoge las iglesias y los palacios de las ciudades rusas que se mantienen desde la Edad Media. Por ejemplo, pues hay Kremlin en Moscú, hay Kremlin en Pskov, hay Kremlin en Novgorod, hay Kremlin en Vladimir, hay Kremlin en Kiev, hay Kremlin en cada una de las ciudades importantes rusas. Y en este Kremlin se encuentran las distintas iglesias, hasta 9 iglesias hay en el Kremlin de Moscú, y los palacios donde viven los reyes. Es decir, que realmente es un centro palaciego eclesiástico y existe en todas las ciudades, el Kremlin en todas las ciudades rusas. Aquí tenemos una de las imágenes de Pskov, que es la imagen de San Jorge. San Jorge es una imagen muy venerada en el mundo del cristianismo oriental. Aquí tenemos un icono de la Virgen como orante, con las manos extendidas, pero que en su seno está su hijo, es decir, el hijo Theotokos, Dios, Tokos, su madre, pero en este caso como orante, rodeada de apóstoles y acompañada de ángeles. Este es el icono de la Madre de Dios de la escuela de Pskov. Aquí tenemos 2 iconos más bellísimos de la escuela de Pskov. Este es el Cristo ha resucitado. Los apóstoles acuden a la tumba y el ángel les dice: ya no está, ha resucitado. ¿Cómo no está? ¿Y quién ha movido la piedra? No está, ha resucitado. Y anunció que en el 3er día resucitaría. La resurrección de Cristo. Y aquí tenemos el icono, también una iconografía muy, muy oriental de la dormición de María. De hecho, vimos el otro día como hay muchas iglesias que se denominan así, la dormición o la asunción de la Virgen a los cielos. Aquí tenemos a la Virgen que ha muerto, que va a ser subida por estos ángeles al cielo, donde su hijo la está esperando. En el cielo, su hijo la está esperando. Ella subirá al cielo en cuerpo y alma. Esto es lo que es el milagro de Elche. El milagro de Elche es la muerte de la Virgen, la subida del alma, la muñequita, al cielo, la bajada de la nineta, que les llaman en Elche, otra vez al seno de la Virgen, y luego la subida al cielo por los ángeles de la Virgen con su alma, que ha salido con su hijo primero, pero ha regresado para que se cumpla así el dogma de la ascensión de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, también en las tierras de Pskov hay un maravilloso monasterio, que es el monasterio de Mirovsky. Es un complejo monástico masculino, famoso por ser el único en Rusia que mantiene los frescos anteriores a la invasión mongola, porque se halla en Pskov, que allí realmente no llegó la invasión. Este monasterio también cuenta con biblioteca y con un taller de iconos. Los talleres de iconos que hemos dicho que se encontraban primero en Kiev, luego en la República de Novgorod, luego en Vladimir y ahora en Pskov, la 4ª escuela de iconos.
Bueno, este es el monasterio, que como veis las formas exteriores son completamente bizantinas, y esto es un añadido posterior, esta especie de espadaña, pero las formas son bizantinas, y por dentro encontramos la cúpula. En este caso hemos dicho que los podían ser pinturas al fresco, podían ser pinturas a la témpera, o podían ser mosaicos o con un fondo metálico. En este caso, la cúpula de la iglesia de la Transfiguración, aparecen mosaicos en la cúpula de la iglesia del monasterio de Miroski. Esto es el monasterio de Miroski, la iglesia de Transfiguración del siglo XII, con estos mosaicos de la cúpula. La quinta escuela, la primera la de Kiev, la segunda la de Novgorod, la tercera la de Vladimir, la cuarta la de Pskov, la quinta la escuela de Moscú, que será ya en el siglo XIV y XV, heredera de las escuelas de Pskov y de Vladimir, que son las zonas al este de lo que antiguamente era la Rus de Kiev. Bueno, en Kiev fue el primer hogar de la pintura medieval rusa. De aquí, por los mongoles, se trasladó a Novgorod y a Pskov. Y después esto se pasó a Moscú. Entonces, el Principado de Moscú está originado en las tierras del este de Vladimir como herencia del arte que desde Novgorod y Pskov baja a este lugar. En este siglo, en el siglo XVI, se ha perdido un poco el espíritu religioso y aparecen asuntos mundanos. De esta manera la pintura se va a ver impregnada, ya no de historias del Antiguo y Nuevo Testamento, ya no iconos de la Virgen y fundamentalmente de Teotocos, sino que se va a ver impregnada de temas mundanos, y además también va a verse contaminada por las pinturas que de Europa van pasando al Principado de Moscú. Es decir, la perspectiva trae pues esto, una disminución de la intensidad religiosa, y aparecen en Moscú gran número de grabados occidentales que también contaminan mucho, ya hemos dicho, esta pintura religiosa. Hay un pintor muy importante de la escuela de Moscú. Hasta ahora hemos hablado de Teófanes el griego, como pintor griego que se traslada a las tierras de la Rus de Kiev. Y ahora vamos a hablar de un pintor local, Andrei Rublev. También lo habréis escrito como Andrei Rublev, con I, una I entre la L y la E. Es que es complicado ver la ortografía y la caligrafía de estos nombres, que a mí se me escapan también. Vamos a llamarle nosotros Rublev para siempre, y así no habrá confusión. Vivió entre 1350 y 1428, segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. El más importante de ellos es el que se llamó, mal llamado, icono de la Santa Trinidad, porque realmente no es la Santísima Trinidad lo que él representó, sino lo que se refiere es a la llegada de dos ángeles a la casa de Abraham para anunciarle que su esposa Sara va a tener un hijo que se llamará Isaac. Aquí tenemos el mal llamada Trinidad, que realmente lo que es Abraham con los ángeles que vienen a anunciarle su paternidad y la maternidad de Sara a los 80 años. Es una imagen de Andrei Rublev, uno de los más importantes pintores de iconos del siglo XV, de la escuela de Moscú. Aquí tenemos a Abraham entre los dos ángeles. Bueno, esto es un fresco del seno de Abraham que se pintó en el siglo XIII por Danil Chorny. A veces he querido relacionar, pero realmente este es Abraham que recoge en su seno a los que han sido salvados por Dios. Esta imagen es muchísimo del románico. Por ejemplo, en la iglesia de Santo Domingo de Soria aparece en el centro Abraham, que tiene como una sábana donde recoge a todos los salvados en su seno, acompañado, como en este caso, de dos ángeles. Realmente a veces he querido relacionar en algunos textos esto con la pintura de Rublev, pero no. Una cosa es los frescos en el seno de Abraham, de Danil Chorny, y otra cosa es lo que hemos hablado de Rublev. También hace él una copia de Teotocos de Vladimir. Es decir, que esta imagen se va a ser reproducida por cada una de las etapas de la historia de la pintura de iconos rusa. También pintamos, aquí vemos que el santo porta en su mano otro cuadro de la llegada de los ángeles a la casa de Abraham para anunciarle su paternidad.
También es un tema, ya hemos dicho, un tema iconográfico muy usado en las tierras rusas, en este caso del Principado de Moscú, la ascensión del Señor. La Virgen, acompañada de los apóstoles, se despiden de Cristo. Yo siempre que veo una ascensión, me acuerdo de la ascensión que hay en Venecia, en la iglesia de los Frati, la maravillosa ascensión que hay de la escuela de Venecia, de Tiziano, en el altar mayor de la escuela de Venecia, de la escuela de los Frati, que me parece uno de los cuadros más bellos del mundo. Bueno, pues este icono de la escuela rusa, también de manera muy gráfica, mira la mano de la Virgen, la mano del apóstol Pedro, que va de amarillo. Cuando veáis un apóstol cerca de la Virgen con un manto amarillo, tenéis que saber que es Pedro. Aquí está Pedro, estos son los apóstoles, 2 ángeles y la ascensión del Señor. Bueno, y estos son 5 iconos de Rublev. El primero, la Anunciación. El ángel anuncia a María. El segundo, la presentación en el templo. El tercero, el bautismo de Jesús por su primo, San Juan Bautista. El cuarto, la resurrección del Señor a los cielos. Y el quinto, la resurrección del Señor. Y el quinto, ya lo hemos visto antes, la ascensión del Señor a los cielos. Bueno, y este también es otro icono de la Catedral de la Asunción de Belgorod, pintado también por Andrei Rublev. Otro icono de Andrei Rublev, un apóstol de Andrei Rublev, iconos de él. Y este icono que me parece muy bello porque habla ya de la iniciación de la perspectiva. Es decir, vemos un fondo arquitectónico que nos induce a la profundidad. ¿Y qué representa? Representa a San Lucas, un ángel que le lleva la mano. San Lucas es pintor, pero el ángel le está ayudando a pintar. ¿Qué es lo que está pintando? La imagen de Theotokos, de la Virgen con su hijo. ¿Y por qué le pinta San Lucas a la Virgen este cuadro? Porque le quiere pagar con su trabajo. San Lucas era pintor, las enseñanzas que la Virgen le ha hecho sobre la vida de su hijo. Lucas es el evangelista que no conoció a Cristo. No lo conoció y entonces tuvo que escribir su evangelio según las noticias que la Virgen le dio de su hijo. Entonces, él pasó mucho tiempo con María oyendo la historia de Jesús y cuando terminó su evangelio pintó este Theotokos de la Virgen como pago de sus enseñanzas de la vida de Cristo. Bellísimo icono de la escuela rusa. Y esto es un icono de Rublev muy iconológico, porque al fin y al cabo está hablando de quién, de la Santísima Trinidad, de el Hijo, del Espíritu Santo y del Padre que con su mano traza las líneas de la cruz del Hijo y de la paloma del Espíritu Santo. Un icono de la Santísima Trinidad de Rublev. Hemos dicho que había 5 escuelas. La escuela de Kiev, perdonadme que lo repita tantas veces, pero que yo lo he tenido que repetir para aprenderlas. La escuela de Novgorod, la escuela de Vladimir, la escuela de Pskov, la escuela de el Principado de Moscú y ahora una escuela privada que se llama la escuela de Stroganov. La familia Stroganov es una de los grandes mecenas, una familia privada de la nobleza rusa que también por su inmensa riqueza eran comerciantes, crearon su propia escuela y tuvo 2 siglos de duración, el siglo XVI y el XVII. Aquí tenemos una parte de lo que fue la ascensión de la coronación de Jesús en el cielo, acompañado con la Virgen, rodeado de los santos. Es decir, es como una historia de la vida de Cristo y su llegada a los cielos. Este es una historia, un icono que representa la historia del nacimiento de la Virgen, acompañada de una serie de cuadros que hablarán de los evangelios. Aquí tenemos a la samaritana, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, a Jesucristo, aquí tenemos el nacimiento del niño Jesús con la buey, la mula y la Virgen en el pesebre. Icono de la escuela privada de la familia Stroganov. Otro icono muy famoso de la escuela Stroganov es San Simón el Estilita.
San Simón era un ermitaño que quería vivir en la tranquilidad y en la soledad y marchó a tierras abandonadas cerca de la ciudad de Alepo. Digo abandonadas porque son tierras que fueron abandonadas cuando llegó la religión musulmana y prohibió el vino. Estas tierras eran viñedos, entonces se abandonaron y allí se asentó San Simón el Estilita. Él llegó y vivió arriba de una columna, pues se llama el Estilita. Estilita es columna. Aquí lo vemos en la columna. Y abajo se creó un monasterio. Aquí tenemos el monasterio maravilloso. Yo he estado, realmente es un lugar precioso, en la nada, en Siria, cerca de Alepo. Bueno, cerca no, a 400 kilómetros de Alepo. Hay esta iglesia del siglo V que está cuando se funda rodeada de vid y luego abandonada porque las vides se secan al prohibirse el consumo del alcohol. Bueno, pues está en Alepo y aquí vemos en la parte de detrás lo que queda de la columna. ¿Y por qué queda esto? Porque además de que se ha destruido como el resto del monasterio, se ha quitado muchos trozos como reliquias. Es decir, que las reliquias de la columna de San Simón el Estilita se han llevado por todo el mundo. Es un lugar muy bello y donde la iglesia primitiva da mucha emoción observarla y contemplarla. Bueno, el taller de los Stroganov terminó cuando su máximo exponente, que era Procopius Chirin, muere. Cuando este muere, la escuela del taller de Stroganov, en el 1621, deja de existir. Bueno, aparte de las escuelas de Kiev, de la República de Novgorod, de Vladimir, de Moscú, de Pskov y de Stroganov, vamos a encontrar también escuelas donde, aparte de pintar iconos, se harán miniaturas. Es decir, en las bibliotecas se hará el arte de la miniatura. Es decir, se pintarán libros, manuscritos y miniados. Vamos a tener que... estos dependen también del arte bizantino, como todo lo anterior, pero en este caso hay influencias también anglo-normandas, carolingias y otonianas. Al fin y al cabo, los carolingios y los otonianos son los grandes iluminadores de libros del mundo medieval. Esto se establece a través de las rutas comerciales que desde Rusia llegan a las tierras carolingias, las tierras otonianas en la Edad Media y copian la técnica del manuscrito. Aquí tenemos el Salterio de Kudov, donde vemos la cruz de Cristo y escrito a mano, manuscrito iluminado o miniado el Salterio de Kudov. Luego tenemos aquí el Evangelio de Ostromir, donde aparece San Marcos escribiendo su Evangelio. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. San Marcos tendrá como icono el ángel, aquí lo vemos. San Mateo, el ángel. San Marcos tendrá como icono San Juan, el águila. San Lucas, el toro. San Marcos, el león. Y San Mateo tendrá como icono el ángel, porque van a representar San Mateo en su evangelio la vida de Dios como hombre. San Marcos, el león, la vida de Dios como rey. San Lucas, la vaca, la vida de Dios como sacerdote. Y San Juan, el águila, la vida de Cristo como Dios. Aquí vemos el Evangelio de San Marcos de Ostromir. Aquí vemos otro Evangelio de Novgorod, donde aparece la imagen miniada del nacimiento del niño Jesús. Aquí aparece el Evangeliario de Siquín, con una imagen del Antiguo Testamento, la recogida del maná en el desierto. Cuando los israelitas que salieron de Egipto tienen hambre y se lo dicen a Moisés, y Moisés hace: el Señor manza del cielo maná. El maná, al fin y al cabo, es una semilla con mijo o trigo que recogen los que han salido de Egipto hacia la tierra prometida. El Salterio de Kiev, donde aparece una imagen del bautismo de Cristo. San Juan Bautista bautiza a Cristo. Es bellísima esta imagen, donde aparecen, imaginaros, estos personajes llenando el río de agua y los ángeles con el manto esperando que Cristo abandone las aguas. A diferencia de lo ocurrido en la Europa occidental, la tradición de manuscritos iluminados se prolongó
en Rusia durante toda la Edad Moderna. Yo me atrevería a decir que hasta la actualidad hay escuelas donde se reproducen antiguos manuscritos. Por ejemplo, el libro de los títulos de los zares del siglo XVII aparece este manuscrito con una serie de retratos regios y decoraciones realizadas por los artistas del Kremlin del siglo XVII. Es decir, que la tradición va a perdurar por muchísimos años. Muchas gracias y hasta el próximo día.